Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por participar en este webinar. Marco, gracias por aceptar la invitación de Weldex en esta ocasión. Los que han estado participando en nuestros webinars ya conocen a Marco. Marco es el director general en Tintax, que es una firma especializada independiente en servicios fiscales y legales en materia aduanera y de comercio exterior. Tienen presencia a nivel nacional y él cuenta con más de 25 años de experiencia en actividades técnicas y operacionales relacionadas a la parte legal aduanera. Y el día de hoy está con nosotros para impartirnos el webinar que tiene que ver con Maquila Compliance. Entonces, Marco, te damos muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que todas sus preguntas queden resueltas en este webinar y de todas formas saben que pueden contactarnos para poderles dar seguimiento. Muchas gracias, Jessy. Muy buenas tardes a todos. Un gusto volver a estar con ustedes. Y bueno, pues el tema de hoy, pues está bastante interesante porque hace un par de semanas se difundió, no como tal se dio a conocer por parte de Hacienda, pero se difundió el plan de fiscalización y recaudación 2023. Entonces vamos a platicar un poquito de él porque está muy interesante. Y básicamente vamos a platicar de cómo unas filiales en México de extranjeras pueden tener algunos riesgos en materia fiscal, en materia aduanera y cómo su actividad le podrá llegar a causar temas al extranjero como un establecimiento permanente. Y bueno, cómo una evaluación oportuna podría mitigar un riesgo hoy en día. Ahorita vamos a platicar por qué. Y sobre todo, conocer las desviaciones más frecuentes y las oportunidades que pueden tener las empresas. Dentro de lo que nos dedicamos el día al día, pues básicamente es a resolver problemas y ahí es en donde podamos monitorear o conocer cuáles son las desviaciones más frecuentes de las empresas y su origen y por qué la autoridad pues está revisando y qué está revisando y cómo lo está revisando. Pero bueno, vamos a platicar un poquito. Bueno, ya les platicó Jessy que somos una firma de servicios legales y fiscales en materia aduanera y vamos a poner un poquito de contexto estadística. En México, el padrón de importadores registra aproximadamente 123,000 personas físicas y morales que están llevando a cabo importaciones, de las cuales el 4.9%, es decir, 6,000 empresas más o menos, cuentan con un programa IMEX autorizado por la Secretaría de Economía. Y de esas 6,000, el 57%, 3,500 aprox, 3,473, cuentan con una certificación en materia de BIEPS, que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT. Y programas PROSEC, hay aproximadamente 3,967 empresas con este programa autorizado. ¿Qué es el PROSEC? Es un programa que te permite importar bienes, materia prima, activo fijo, refacciones con aranceles disminuidos, a condición de que produzcas, que transformes, que seas productora. A diferencia del IMEX, que lo que busca es que también seas exportadora, ¿no? Y empresas que cuenten con la autorización o programa de operador económico autorizado, más o menos existen 650 empresas como tal. Hay otros socios comerciales, hay otro tipo de autorizaciones, pero de empresas más o menos hay 650. Y si tú fueras una empresa que contase con todos estos beneficios o registros, pues más o menos andas arriba de los 60 obligaciones fiscales en materia aduanera, sin contemplar los 42 subestándares de OEA, ¿no? Que eso ya es otra historia. Pero a lo que quiero llegar con 60 obligaciones fiscales es que son obligaciones permanentes. No porque yo haya cubierto estas obligaciones al momento de solicitar y obtener mi IMEX, mi certificación de IVA, mi PROSEC, mi OEA, quiere decir que ya puedo dejar en un cajón ese expediente. No, esas obligaciones tienen que comprobarse que se cubran y se cumplen día a día, más todas las que se establece para cada uno de los programas de certificaciones y registros. Recordemos que entre mayor registros, certificaciones, autorizaciones, mayores beneficios, pero mayores obligaciones, mayores controles, mayores desviaciones y mayores riesgos, por ende, ¿no? ¿Por qué? Porque pues empieza a ser más compleja nuestra operación. En temas de cultura de seguridad, más o menos en Estados Unidos existen más de 11,000 empresas CityPath, que viene siendo este programa que nace con el tema del atentado de las Torres Gemelas, que lo que buscan es fortalecer la cadena de suministro, y la Organización Mundial de Aduanas lo agarra, lo coge, lo perfecciona, lo manda a nivel internacional. México lo adopta, se llama operador económico autorizado, y se aterriza en México, y a final de cuentas
Ya México cuenta con varios acuerdos de reconocimiento mutuo, es decir, si tienes un OEA, se te considera para los mismos beneficios de cadena de suministro que el CITIPAT, ¿no? Y esto, ¿por qué es importante hablar de OEA y de CITIPAT? Porque hoy en día el ser OEA o sea CITIPAT, pues es un tema de competitividad internacional. Soy confiable en cadena de suministro y ante la autoridad eres confiable. Eh, Nos hemos reunido con la autoridad, con Hacienda en lo particular, y la gente de Hacienda nos expresa, para mí una empresa confiable son las OEA y certificación de IVA, porque los demás están subvaluando, están utilizando certificados que no deben, origen, lo que quieran. Y como realmente ya tenemos coroneles, sargentos, ya gente de la Marina, gente del Ejército, pues es otro tipo de cultura, es otro tipo de forma de haberse crecido profesionalmente, ¿no? Ahora, ¿qué hemos visto nosotros en la industria? Que el 0EA nos permite continuar relaciones comerciales o entablar relaciones comerciales. Muchos clientes en Estados Unidos, Canadá y en otros países dicen, si no eres OEA, no tienes estos programas, no voy a entablar relación comercial contigo. Entonces, es un tema que no podemos dejar pasar. Yo tengo entendido que para el 2030, pues ya será un requisito casi al 100% de que si no eres OEA no entras a Estados Unidos. Así lo tengo entendido. Veamos qué pasa, todavía quedan pues, prácticamente 7, 8 años, pero bueno, creo que es algo que se puede ir trabajando, ¿no? Y al final de cuentas, ¿qué sucede a nivel mundial? Tenemos muchísimo intercambio de bienes a nivel mundial. Las aduanas no se dan abasto para revisar todo el intercambio de bienes. Entonces, 0EA, que es lo que buscan fomentar los países. En México, de hecho, hay 30 beneficios al 0EA, 30 beneficios fiscales. Pues lo que buscan es ya no revisarte en la aduana, ¿no? Y ya con eso están matando el tema, pues, de todo el crecimiento del flujo de las mercancías. Prácticamente, ¿qué nos sirve 0EA CITIPAT? Pues bueno, básicamente nos facilita el proceso de importación y exportación de las mercancías en ambas aduanas. Si sale algo de México a Estados Unidos, ya existen algunos mecanismos en donde ya solo te revisan o a la salida o a la entrada en aquel país. Y al final de cuentas, estos son ahorros para la operación de las empresas porque ya no te revisan y son tiempos. Más o menos las empresas o CITIPAT eh, reducen hasta un 70% las inspecciones intrusivas, es decir, han bajado las revisiones físicas en un 70%. Y eso es muy importante y es dinero para las empresas, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar un poquito de Hacienda, pero vámonos a remontar al año 2022. Para el año pasado, el Plan Maestro de Hacienda solo incluía a la administración de grandes contribuyentes y decía, ¿sabes qué? Voy a revisar ejercicios recientes, 2022, 2021, contribuyentes nunca revisados, operaciones reestructuradas, principales grandes contribuyentes y los sectores muy enfocados automotriz, energético, farmacéutico, ¿no? Porque ahora resulta que el sector automotriz es un sector muy sensible para Hacienda que puede estar omitiendo el pago de impuestos. Y sale con su auditoría de evoluciones de IVA para su recuperación, es decir, Hacienda está enfocándose en aquellos saldos a favor de IVA que otorgó, que las empresas solicitaron, para analizar si proceden y si no pedir su devolución. Y es un tema que la verdad a mí en lo personal sí me preocupa, porque si actualmente esos saldos a favor que hoy tenemos se vuelve complicadísimo solventar los requerimientos, porque ya hay un tema de materialidad, trazabilidad, de congruencia, que la autoridad está solicitando para esto, pues imagínense de años anteriores, ¿no? De hace 2, 3, 4 años, pues básicamente vamos a caer en un tema muy, muy ocioso y muy complicado, ¿no? Y la autoridad ya desde el año pasado lo que quiere, pues obviamente es dinero, no quiere irse a un juicio y algo que pueda llegar a ganar o a perder en año y medio, 2 años. Entonces, ahorita va a promover mucho la autocorrección, quiere evitar los juicios y básicamente pues va a llegar a un acuerdo contigo, empresa, pues para que acabes pagando en este momento y no después. Pero vamos a ver qué sucede con el plan maestro de este 2023. Ya se incluyen 4 administraciones generales, además de las grandes contribuyentes, recaudación, autoridad fiscal federal y autoridad de comercio exterior. Y aquí esta gestión de la autoridad, a mí me llama la atención porque de entrada, abajo a la derecha, como pueden ver en pantalla, ya se coordina con entidades federativas, que eso no es nuevo. Hay acuerdos con la Secretaría de Finanzas de los estados en donde también pueden auditar. Entonces, a nivel federal y a nivel estatal, nos pueden llegar auditorías de comercio exterior y básicamente el acuerdo es todo lo que salga de impuestos, pues es para efectos de Hacienda y todo lo que salga de accesorios, véngase para acá para los estados, ¿no?
¿Y qué nos dice el punto primero? El acompañamiento al contribuyente para el cumplimiento voluntario. Nos está hablando de cartas invitación. Ese tema de vigilar para el punto 2 debajo a la izquierda, vigilar para incentivar la regulación de contribuyentes sumisos, son cartas invitación en donde la autoridad, como ustedes saben, y lo dice el informe tributario de Hacienda, de hecho se acaba de publicar, no lo he visto, el cuarto trimestre del 2022, pues más o menos recupera 140 pesos por cada un peso invertido en fiscalización. Y realmente la rentabilidad, porque así lo maneja Hacienda de la fiscalización, es muy alta, ¿no? Entonces, vamos siguiendo aquí con las acciones de fiscalización. ¿Qué nos preocupa a nosotros en materia de comercio exterior? En la derecha, y con una 2, en el del medio. Va a fortalecer las revisiones de comercio exterior, principalmente en temporales, es decir, empresas IMEX. Y va a verificar el origen de las mercancías, porque muchas empresas utilizan certificados de origen que no están soportados, cumplieron las mercancías con las reglas de origen, y evidentemente pues, no están pagando el impuesto, y eso la autoridad pues, lo detecta, ¿no? Pero vamos un poquito a partir del primero, las factureras, combate esquemas de evasión que involucran a empresas factureras, sí. Pero en materia de comercio exterior, ¿en dónde me afecta a mí? Me afecta a mí de que yo como empresa, si tengo proveedores que son empresas que facturan operaciones simuladas, pues de entrada el gasto no es deducible, el IVA no es acreditable, me pueden suspender el padrón de importadores, me pueden cancelar mi certificación en materia de IVA y EPS, y esto está cruzado y por ende también me pueden cancelar mi programa IMEX. ¿Qué más va a hacer? Pues bueno, va a incrementar los operativos carreteros y almacenes para combatir el contrabando. Esto, de cierta forma, por eso quise hablar un poco de OEA al principio, porque ser OEA sales del scope de la autoridad para estarte revisando. Por eso todo el tema de la carta aporte, ¿no? Un poco más de fiscalización. Y bueno, lo que les platicaba de los proveedores nos puede llevar a la suspensión del padrón de importadores. Si estoy trabajando con proveedores no confiables, nos puede llevar a la cancelación del IMEX, de la certificación de IVA. Y aquí es el ejemplo que dice la regla. La regla te dice, te puedo requerir para efectos de la certificación de IVA. Y así dice, textual, si tus proveedores de insumos adquiridos en territorio nacional no están al corriente de sus obligaciones fiscales. Es decir, si mi proveedor no tiene una opinión de cumplimiento, hoy me pueden requerir a mí. Y si salen las listas negras, pues también me pueden requerir a mí. ¿Y qué es lo que busca la autoridad? Que seamos el policía de nuestros proveedores. Entonces, al final de cuentas, lo que busca es que a través de ti los obligues a que cumplan o que cambies de proveedores y tengas operadores confiables, ¿no? Pero bueno, les platicaba, o muchos de ustedes ya saben, en Tintax contamos con una herramienta que básicamente te genera todos tus proveedores, los que sean 600, 800, 1000, los que te hayan facturado, y cada mes podemos estar buscando de forma automatizada la opinión de cumplimiento del SAT, de quién la tiene pública y positiva, para empezar a hacer un expediente, y el que no la tenga pública o positiva, se la solicitamos de forma automatizada también, ¿no? Entonces es importante que sepan que existen este tipo de herramientas y sobre todo que ya ampliar los brazos, porque no nada más es materia fiscal, también es seguridad social y laboral, o sea, IMSS, Infonavit, y hasta integra un expediente REPSE, ¿no? Aquí un ejemplo, nada más para no dejar pasar, este es relativamente joven este ejemplo, pero fíjense, si inicia un procedimiento de cancelación de una certificación en materia de IVA-IEPS, porque esta persona, fíjense, es de diciembre del 2021, o sea, tiene un año más o menos. Y esta empresa dice, oye, te voy a iniciar este procedimiento de cancelación, porque vi que en 2012, 2013, pues estamos hablando de casi 10 años para atrás, tuviste una operación de 52,000 pesos con una empresa, ¿no? Que está en las listas negras. Entonces imagínense que ahorita llega un inicio de procedimiento de cancelación por algo que hicimos hace 8 o 9 años por 50,000 pesos, pues realmente pues creo que está fuera de contexto, ¿no? Entonces, no quería dejarlo pasar porque realmente pues, es lo que está haciendo la autoridad, y claramente se ve que es el inicio del procedimiento de cancelación de este esquema de certificación en materia de IVA-IEPS. ¿Qué más dice Hacienda? Ojo, voy a verificar el cumplimiento de certificación IVA-IEPS. ¿Por qué? Porque para Hacienda es muy fácil saber con el anexo 30, que es vamos a decir, un sistema o una forma, un procedimiento que creó para saber cuál es el crédito fiscal que te otorgó y cuál es el crédito fiscal cancelado y cuál es el crédito fiscal pendiente del IVA. Para Hacienda es muy fácil saber cuánto en teoría tú tienes importado temporalmente por el cual te otorgó un crédito fiscal. Pero también tiene acceso, por lo menos, a la contabilidad electrónica, y con eso sabe pues cuánto valen tus inventarios, ¿no? Entonces, para Hacienda es muy fácil pues decir, a ver, si en contabilidad electrónica tienes 100 millones y para efectos de IVA-IEPS tienes 300,
pues entonces ya hay una diferencia muy grande en las bases para efectos de calcular o determinar ese crédito que Hacienda pues ya te puede cobrar. Porque por eso el mecanismo del IVA para las temporadas a partir de 2015 fue a través de un crédito fiscal, porque ya es algo que puede cobrar Hacienda, por eso se llama crédito fiscal. Y también, entre otros conceptos y conductas a revisar, pues va a estar revisando la subvaluación en operaciones de comercio exterior y el uso indebido de tratados. Hay empresas, quizás no las que nosotros estamos acostumbrados a tratar o a fomentar, a buscar el cumplimiento de las leyes, y quizá otras empresas que se dediquen a otros temas, pues subvalúan las mercancías buscando no pagar impuestos, utilizando tratados de forma dolosa para no pagar impuestos. Pero bueno, a final de cuentas lo detecta la autoridad y tienen la información necesaria para hacer cruces, ¿no? ¿Qué mercancía viene de qué países? Yo me acuerdo hace mucho una empresa que se dedica a temas de casa, de escuela, pues traía los disquetes, los chiquitos, ¿se acuerdan de los 3/4? Y llegaban de Estados Unidos contratado. Obviamente Estados Unidos, Hacienda decía, no, esto es chino, o sea, no va a haber en Estados Unidos una planta que haga los discos de plástico, ¿no? Y bueno, y en materia de IVA, va a empezar a enfocarse en temas de devoluciones, tasa cero, operaciones no objeto y de importación temporal. Porque es importante meternos un poquito al tema de IVA, porque recordemos que para yo ser acreditable un IVA, yo tengo que tener una actividad grabada. Entonces, si yo tengo actividades que no son objeto de la ley del IVA, pues en teoría ya no es acreditable el IVA que yo pagué a proveedores o a servicios, ¿no? Entonces, para Hacienda es muy fácil estar amarrando que IVAs no son procedentes. Y esto, si lo juntamos con el tema del año pasado, de que va a empezar a revisar los anteriores para pedir su devolución, entonces tenemos doble efecto, que aquí para adelante no va a suceder la devolución, y para atrás te va a pedir el pago, ¿no? Otros conceptos y conductas, pues bueno, básicamente habla de reestructuras corporativas, decisiones, fusiones, socios y accionistas. ¿Por qué es importante para nosotros socios y accionistas? Porque muchas veces, ustedes saben, y alguna vez lo platicamos, hay actos de fiscalización y actos de gestión. El acto de gestión para la autoridad es revisar todo lo que ya tiene en su poder, ¿no? Y ahí sabe que pues no tiene la opinión positiva, ni el socio, ni el accionista, y te puede empezar a bajar el switch del padrón de importadores, no te da, no te autoriza algún registro, certificación, padrón. Nos ha pasado que de repente quiero un padrón siderúrgico, no puedes porque la socia tal o socio tal, es más, no tienen ni la actividad dada de alta, ¿no? En su constante situación fiscal, ¿no? Y luego habla de aquí de regímenes fiscales preferentes. En materia aduanera, hemos platicado con la autoridad que un régimen fiscal preferente es IMEX, certificación de IVA, OEA, depósito fiscal, registro fiscalizado estratégico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque son los que no están pagando impuestos, ¿no? Pero bueno, esto es independientemente de los que hay en materia de ISR. Un poquito de lo que se jacta la autoridad, y esto lo establece el mismo plan de fiscalización, es que en solo 4 años casi llega a lo que se hizo en 6 años el año pasado, ¿no? Y aquí está un poco la muestra. Te dice, a ver, el año pasado llegaste a 1,200 millones de pesos, y este año en 4 años, pues ya lo superamos, ¿no? Por mucho. Entonces es un tema interesante porque realmente Hacienda está haciendo su trabajo, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo una evaluación puede mitigar riesgos hoy? Pues evidentemente necesitamos saber dónde estamos parados, necesitamos una radiografía, una auditoría preventiva y de seguimiento si es que hay acciones que tengamos que corregir y realmente ver que se hayan cubierto, porque muchas veces nos gana la operación del día a día. Y una auditoría preventiva debe tener varios aspectos, no nada más pedimentos. Digo, me ha tocado gente que me dice, es que tuve una auditoría y me revisaron 500 pedimentos. ¿Y qué pasó con antecedentes corporativos, fusiones, secesiones? ¿Qué pasó con temas de deducciones? ¿Qué pasó con temas de retenciones de IVA? ¿Qué pasó con metas de primera mano? ¿Qué pasó con pedimentos globales? ¿Qué pasó con otras cosas que no son los expedientes? No, eso no lo revisaron. Pues bueno, realmente, como ustedes saben, como ese historia es tan amplio, que cae en varias aristas, cae en deducciones, cae en temas de acreditamientos, en temas de retenciones de IVA. Entonces, realmente tenemos que entender el perfil tributario de la empresa para hacer una auditoría preventiva ad hoc a sus obligaciones, ¿no? Otro tema muy importante ahora y cobra mucha fuerza es el expediente electrónico. Muchas empresas
asumen que lo tienen, saben que lo tienen incompleto, pero realmente recordemos que un expediente electrónico es la parte de la contabilidad, y si no tenemos la contabilidad, facultades de comprobación se pueden ir a 10 años, ya no tanto a 5, se pueden ir a 10, y tiene sus implicaciones. Si yo no tengo mis expedientes de comercio exterior, pues claramente no puedo comprobar legal estancia de cualquier mercancía, no puedo, en teoría, no podría comprobar la deducción de estas compras de importación, el IVA que yo pagué, que quise acreditar. Entonces, tiene varias implicaciones en no tener, en no contar con los expedientes electrónicos de comercio exterior. Los invito a que si realmente no lo tienen o no están seguros de que está 100%, nosotros podemos acompañarlos y bajar la BUSEM directamente e integrar un expediente electrónico de los últimos 5 años. Paralelo al que tienen, simplemente por si llega la autoridad, pues ya lo tenemos y podemos presentar la información que ella misma tiene en su poder, ¿no? Y esto pues nos podría evitar algún riesgo o alguna sanción, como les estoy acabando de platicar, ¿no? Ahora, ¿qué más nos puede ayudar hoy en día que la autoridad ya puso sus ojos en temas de comercio exterior? Ir de la mano con los expertos. ¿Por qué platico de esto? ¿Es un comercial? Sí, es un comercial. Pero al final de cuentas, ahorita lo vamos a ver, dentro de las desviaciones más frecuentes que nosotros vemos desde hace 25 años, es que uno, la autoridad no está, las empresas no suelen supervisarse, no suelen autocorregirse, no tienen la cultura de la supervisión y de la autocorrección, y menos tienen la cultura de ir de la mano de un experto, ¿no? Entonces, esta asesoría permanente proactiva que yo les pongo aquí en la mesa es, necesitamos corroborar que estamos cumpliendo con cada una de mis obligaciones mes a mes, no una vez al año, no una vez cada vez que presento una autorización o requerimiento. La implementación y automatización de KPIs son fundamental. ¿Qué es un KPI? Es un indicador de desempeño, pero eso lo podemos convertir en una actividad, en un proceso que cumplir con una trazabilidad, con una evidencia, con una materialidad. Tenemos que hacer, como les decía hace rato, 60 obligaciones. Pues, ¿quién va a hacerla? ¿Quién es el obligado? ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es la evidencia para que cuando la autoridad me lo pida, le podamos entregar? Recordemos que la autoridad ahorita en sus revisiones está buscando trazabilidad, materialidad y congruencia de las operaciones. Para empresas IMEX, no hay empresa IMEX que le cuadre el anexo 24 con el saldo del anexo 30 y menos con el inventario físico. No lo hay. Yo no conozco una sola. Entonces, muchas empresas, la discrepancia, pues no les espanta, pero hay discrepancias pequeñas y discrepancias muy grandes, ¿no? Entonces, sí los invito a que ese anexo 24 se reconstruya y podamos nosotros reflejar lo que sucedió en la realidad, ¿no? Entonces, si hay algo que pagar, porque realmente nuestra operación genera un pago, pues hay que pagarlo. Desafortunadamente, hay muchos asesores que llegan con las empresas y dicen, yo te voy a llegar a cero para que no pagues nada. Pues obviamente las empresas felices porque no hay que pagar. Bueno, eso se puede hacer, pero eso se llama fraude, ¿no? Pero realmente, si tú tienes unos controles de anexo 24, de anexo 30, en donde te demuestra lo que pasó en la realidad, todo te va a cuadrar con todos los inventarios en el tiempo y con todos tus registros, ¿no? Ahora, nada más como dato informativo, del 100% de la recaudación del año pasado, solo el 84% viene de cumplimiento voluntario de las empresas y el otro 15% viene de actos de fiscalización, de cobranza coactiva. Para mi gusto es altísimo, digo, si fuera más sería una tragedia, ¿no? Pero que el 15% del ingreso tenga que venir porque no lo pagamos, porque no cubrimos, no cumplimos, no supimos, no queremos con nuestras obligaciones fiscales, creo que es un monto muy alto, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, lo que les decía, en México la autoridad recupera 140 pesos por cada un peso invertido en fiscalización. Promedio porque va subiendo y bajando. ¿Qué información tiene Hacienda de nosotros? Pues tiene declaraciones informativas, pagos provisionales, declaraciones mensuales, declaraciones anuales, CFDIs emitidos, CFDIs retenidos, el expediente electrónico, el attestation, el anexo 30, tiene el IVA en importaciones, retenciones de ICR, pagos al extranjero, lo que quieran, lo tiene para armarlo y para empezar a hacer muestras. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en nuestras auditorías preventivas? Pues simplemente la información que tiene la cuadramos. Recordemos que comercio exterior es fuente de información y como fuente de información, pues tenemos que hacer que las demás áreas pues, se estandarice, se homologue esa información, porque precisamente cuando están presentando un ejemplo, la DIOT,
una declaración informativa con terceros, ahí viene el IVA de importaciones. No lo declaran, no declaran lo que quieras, entonces ahí es donde Hacienda empieza a revisar lo que obra en su poder y empieza a hacer requerimientos y a soltar estas cartas de invitación. En el tema de los proveedores incumplidos, tenemos algunos clientes que tiro por viaje le llegan cartas de invitación, decir muy fácil, oye, veo que existe operaciones con tal RFC y dice tal RFC, lo tengo como una empresa que factura operaciones simuladas, te invito a que te autocorrijas, chingos, vale. Entonces te autocorrijas, es echa para atrás la deducción, echa para atrás el acreditamiento del IVA y págalo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con una carta de invitación? Tenemos 15 días, si no estamos de acuerdo con ella, tenemos 15 días para avisar a la autoridad que no estamos de acuerdo y por qué no estamos de acuerdo, ¿no? Y si realmente no contestamos en 15 días porque realmente la autoridad estuviese bien y no nos corregimos, siempre que hagamos una corrección en la carta de invitación, pues hay las recomendaciones que le presentemos, ¿no? Mira, ya me corregí, aquí está esto, ¿no? Si no se hace ninguna corrección, la autoridad en 6 meses podría iniciar una revisión de gabinete, ¿no? Entonces es un tema que a través de un algoritmo Hacienda baja la recaudación y el sistema de Hacienda del SAT empieza a enviar estas cartas de invitación. Realmente es un tema automatizado muy fácil ya para la autoridad, ¿no? Y hay cosas bien sencillas, simplemente el tema de los 5 terms. Oye, si es el Word, pues debe traer completa y si no lo trae, pum, ahí te va, ¿no? Entonces son temas que a la autoridad no le cuesta nada hacer esto. Ahora, la materialidad y trazabilidad de la que les hablaba de las operaciones, no nada más es, recibir la mercancía, aquí está el camión, el pago, no, ya es, hay temas corporativos, contractuales, FDIs, almacenamiento, transporte, producción, clientes, pago a proveedores, proveedores confiables, capacidad productiva. Hemos tenido casos en donde Hacienda dice, es que no tiene la capacidad productiva, pero si tengo 100 máquinas, sí, pero para Hacienda, esas 100 máquinas no son lo suficiente o no cubre todo el proceso que en teoría tú haces. Supongamos, yo estoy haciendo computadoras y tengo 100 máquinas, pero dice Hacienda no, pero es que no tiene ninguna que hace el display, ninguna que hace la teclita o lo que sea, ¿no? Entonces, aunque no lo crean, sí se está metiendo mucho Hacienda este tema y empresas grandes, muy grandes, proveedores de marcas que ustedes tienen en su casa de electrodomésticos, no tienen la capacidad productiva, pero pues sí la tengo, pues estoy trabajando y le estoy vendiendo a estas empresas, ¿no? Infraestructura, inversión, trabajadores, o sea, realmente la materialidad de las operaciones tenemos que soportarla desde muchas aristas. Entonces, esto es muy importante. Tenemos un caso excepcional. Digo, la verdad es que no sé si ya la autoridad se está un poco ahí pasando de extralimitando. 19 auditorías a una sola empresa en un año y medio, o sea, y de lo mismo, se me hace ya muy fuerte en ese aspecto. Pero básicamente lo que está buscando es esto, la materialidad de las operaciones. Y pues, está cuestionando los proveedores en el extranjero. Entonces, pues sí es importante amarrarlo todo para cuando llegue la autoridad, mira, aquí está toda esta información, ¿no? Ahora, desviaciones más frecuentes de las empresas, yo les platicaba. Y si estamos hablando de maquiladoras, ¿por qué es importante esto? Porque el extranjero no lo ve. Ahorita vamos a hablar de un tema del extranjero que no lo ve. Para el extranjero esta una maquila, no pago impuestos, es un centro de costos, no hay riesgos. No, pero espérame, una maquiladora, claro que hay riesgos. ¿Por qué? Porque si la autoridad llega a embargar las mercancías o las mercancías pasan a propiedad del fisco, pues realmente el dueño no es el mexicano, el dueño es el extranjero, pero entonces va a parar, va a detener su flujo de operación. Entonces, para nosotros las desviaciones más frecuentes no hay una cultura de previsión de riesgo, no la hay. Todo el mundo no pasa nada, no me han revisado. Es como yo, guapo pero gordito. No estás habituado a hacer un check-up de salud cada año, cada 6 meses. Oye, pues ya voy a llegar a tal edad, el azúcar, triglicéridos. O sea, esa cultura deficiente de la prevención de riesgos es muy alta, un porcentaje muy alto. Otro es la falta de cultura del asesoramiento especializado. Es como las medicinas, no te automediques, es lo mismo aquí, o sea, ve con el especialista y vayan de la mano. Recuerden que 2 cabezas piensan más que uno, y sobre todo si se ve desde un punto de vista aduanero, fiscal y legal, ¿no? Otro tema que completamente, ese sí ya casi no lo vemos en las empresas, o no lo vemos, es que la gente que ve comercio exterior tenga conocimiento de implicaciones fiscales. A veces tapamos un hoyo en aduanas y se destapa otro en impuestos. O es que ya regularicé todos mis saldos abiertos del anexo 24 que estaban de aire, ¿no? Oye, pues tú sabes que por eso la autoridad te podría decir que se presume una venta en mercado nacional y que ahora tú le debes el IVA
de la venta de esa mercancía en México. Espérame, ¿de qué venta en México? Eso no existe. Ah, bueno, si lo cambiaste de régimen, entonces es porque lo tienes. Si no lo tienes, es porque lo vendiste. Entonces ya se empieza a hacer una bola un poco más compleja, una bola de nieve un poco más compleja en donde pues realmente creo que hay que levantar la mano con las otras áreas y plantear todas estas implicaciones que puedan llegar a repercutir, ¿no? Evidentemente, la administración del anexo 24 y anexo 30 es algo que en ninguna cuadra, y aquí los invito a que en su caso midan la desviación, y pues si es necesario, se lleva a cabo una autocorrección para que la autoridad, pues cuando llegue, si es que llega, porque está señalando que lo va a revisar el IMEX y la certificación de IBEP, pues realmente no haya desviaciones, o sea, mínimas, ¿no? No se evalúa nunca un riesgo de EP para un residente en el extranjero. Ahorita vamos a platicar de eso, pero tenemos empresas que dicen, no, pues yo soy maquila y yo estoy en la frontera, pues todo es del extranjero, y quizás sí por su ubicación, pero tenemos mucha maquila en el centro del país, en donde ya empezamos a hacer transferencias entre empresas en México, ya empezamos a alquilar algunas máquinas porque tengo capacidad ociosa, pues aquí le hago un proceso al vecino, ¿no? Y le facturo, o sea, realmente esas maquiladoras lo que están haciendo es causándole un problema al extranjero, ¿no? Expedientes nunca lo tenemos completo. ¿Por qué? Porque ahora que son electrónicos y digitales, de cierta forma, cuando eran en papel, pues hacías un checklist en una carpeta y le ibas palomeando, ¿no? Y ahora para muchas empresas se vuelve un poco complicado porque ya llegó, no llegó, estaba en PDF, no está el XML, el acuse de emisión, de transmisión, de recepción. Entonces ya es un poco complicado y aquí recomendamos pues, bajarlos realmente a la BUSEM y tener todo lo que tiene la autoridad. Y ahí lo podemos hacer por año y al futuro, pues día a día. O sea, hoy en la noche podemos bajar lo que se hizo hoy y ayer en las operaciones, ¿no? Y bueno, ¿qué les digo a la maquinaria y equipo? No hay un control en materia aduanera de maquinaria y equipo. Llegamos a empresas que tienen 600, 550 activos fijos, hacemos levantamiento, salieron 800, entonces ya no eran 500, no eran ni 600, eran 800. Y ahí tenemos muchas maquinarias que son Frankensteins, pues, que le llaman que armaron, están ilegales completamente. Mucha maquinaria canibalizada, que en teoría no la puedo modificar. Hay una multa que dice que violamos el destino de las mercancías si el activo fijo lo transformo, mercancía que tuvo que haber quedado en su mismo estado. Y bueno, y hay 10,000 variables diferentes. Oye, tengo maquinaria con su pedimento, por una cuadra, número de serie, parte marca, modelo, para la autoridad, no lo es, ¿no? Tenemos un cliente muy interesante en su operación, en donde una sola máquina es fundamental para su proceso. ¿Por qué? Porque es una máquina que a final de cuentas, vamos a decir, imprime algo. Entonces es la que imprime todos los productos. Esa máquina se le cayó la placa, se la quitaron. Entonces, a ver, los empleados a veces son medio ociosos, con uñitas están echando novio y le están picando, o simplemente una máquina para efectos de conservación, pues la pintan, la lijan, la pintan para que no se oxide y quizá ahí le volaron la placa o lo que sea. Llega la autoridad y dice, esta máquina está ilegal y me la voy a llevar. Entonces, imagínense que una máquina que se deje en tu producción se la lleguen a llevar, pues se termina tu proceso en ese momento, ¿no? Hasta que consigas otra, ¿no? Y eso sería fatal para muchas empresas. No hay KPIs, no hay procesos automatizados. Créanme, y ustedes están de conocer al primo de un amigo. Todos los años, por lo menos un cliente o un conocido nos dice, se me olvidó presentar el reporte anual del IMEX y se lo suspenden. Que quizá no es grave, porque bueno, se dan cuenta y salen ya ahora unas listas por parte de economía y lo vuelven a levantar. Pero si estamos haciendo operaciones con una cadena productiva muy grande, yo me acuerdo hace muchos años una empresa que hace televisiones me decía, tengo pavor de que de mis 30 proveedores a uno le bajen el switch del IMEX, porque entonces ¿quién me va a dar el cable? ¿Quién me va a dar el display o lo que quiera, ¿no? Entonces es un tema de cadena de suministro. Entonces, estos KPIs que les comento es quién lo hace, cómo lo hace, cuándo lo hace y cómo lo documento, ¿no? Y quién lo revisó, ¿no? Contratos internacionales no existen, o sea, es mi orden de compra, ¿no? Y ya dejen el tema de que si nos va a demandar el proveedor, lo demando yo, voy un pleito, la mercancía se cayó, no, lo que sea, no. Es un tema de materialidad. Recordemos que la autoridad también dice, a ver, contratos con fecha cierta. Este contrato, para yo saber que realmente tú tienes una operación con esta empresa, pues yo necesito saber cuándo se firmó, y no se firmó ahorita. O sea, que no estés
documentando una operación hoy de algo que ya tiene que estar documentado desde hace tiempo atrás, ¿no? Entonces es importante estos contratos ya para efectos de una revisión de la autoridad, ¿no? Lo que les platicaba a los proveedores no confiables, eso es primordial hoy en día. Les platicaba que si tenemos un proveedor no en listas negras es no deducible, no acreditable, y la multa es del 55% de los CFDIs o de los comprobantes fiscales de las facturas que yo he utilizado de ese proveedor. Entonces, imagínense, 30 de la deducción más 16 del IVA, ahí va 46, más 55 de la multa, pues llegó al 100% del valor de la operación, ¿no? Falta de correlación entre estudio de precios de transferencia y operaciones de comercio exterior. No hay una comunicación entre quien está recibiendo una nota de cargo, una refacturación, contra la gente de comercio exterior para hacer las modificaciones a los pedimentos en compras de importación, donde resulta muy importante porque tú solo puedes deducir las compras de importación hasta el monto declarado en los pedimentos. Muchas empresas en el pasado disminuían el valor en aduana para no pagar impuestos, porque antes las tasas, digo, igual ya no les toca a ustedes, pero cuando yo era chiquito, cuando yo tendría, ¿qué sería haber sido? Como por ahí de los 80 y tantos, las tasas del IGI eran del 40, 60, 80%. De hecho, de las tasas que ahorita ustedes ven en el día a día, que es del 0, del 7, del 8, del 10, es por el sistema de preferencias arancelarias. Eso es por otra historia, ¿no? Pero antes las tasas eran muy, muy altas, ¿no? En existencia de la cultura asegurada que era suministro, eso es tiro por viaje. Es más, el otro día estaba viendo un colega de otro despacho que decía, a ver, ¿por qué la gente no es OEA? Uno, porque el 60% no sabe que existe el OEA, ni sabe los beneficios, ni sabe para qué nos sirve. Entonces, tomando esa estadística de otro despacho que dio esta plática, si el 60% de las empresas no saben que existe este programa, que además de dar facilidades, nos hace más competitivos a nivel empresa y a nivel país, pues creo que valdría la pena hacer una campaña de esto para que la gente conozca un poco más pues de cuáles son los beneficios hasta en el negocio, ¿no? Dificultades para solicitar devoluciones saldos a favor de IVA. Hasta la pandemia fue donde todo el mundo ya se le salió la urgencia de los saldos a favor de IVA de recuperar. Tenemos un área de devoluciones saldos a favor de IVA porque de repente empresas me dice, es que me deben tal mes, tal mes, tal mes, tal mes, y ya llegamos a 30, 40, 60 millones. Que realmente es mucho dinero y ya hemos tenido el caso en donde la empresa dice, es que si Hacienda no me lo devuelve, no tengo cómo seguir importando, o sea, no tengo dinero para pagar. Ahora necesito pedir un préstamo. Entonces, no hay que dejar el tema de saldos a favor de IVA. Si realmente hay la forma de no generar saldo a favor, pues sentamos y analicemos escenarios pues, para evitar estar generando sus saldos a favor, ¿no? No se actualiza la información corporativa fiscal ante las autoridades. El apoderado, el socio, les voy a platicar un caso, una empresa, tenía 9, más o menos, me acuerdo, esto fue en el 2015, 9 representantes legales, una empresa muy grande, ustedes seguro la conocen, es de electrónica, de cómputo, 9 apoderados. Fuimos a solicitar un trámite muy importante, el de la certificación de IVA, y me hablan, y me acuerdo muy bien porque yo estaba de vacaciones, estaba en Guaraches caminando, y me acuerdo que me dice, ¿te acuerdas de los 9 representantes de apoderados? Sí, que apoderados no representantes con facultades de dominio. Digo, sí, ¿qué pasó? Pues 8 ya no trabajan aquí, chíspale. Digo, no está mal, pues ya no trabajan, ¿no? Pues no se puede mover de trabajo, ¿no? Pero tú estás confiado en que de esos 9, pues hay 9, ¿no? Pues, pero 8 ya no trabajan. Y me dice, ¿cuál es lo peor? ¿Qué crees que es lo peor? Pues no sé qué es lo peor. Que el único que hay no tiene la opinión positiva y no puede firmar. Entonces, realmente es un tema que esa no actualización nos puede impactar en temas muy grandes, ¿no? Y esa empresa en particular dice, no me dan la certificación, me voy del país. No hay forma de yo tener un dinero para estar dándole vuelta al IVA de pagar, recuperar, ¿no? Y el gobierno corporativo deficiente muchas veces es parte desafortunadamente crítica en las empresas porque no lo vemos. Pues así nací, así fue, así me hicieron, las reglas son estas y nos basamos en costumbre y lo que quieras. Pero bueno, regresando al tema un poquito de IMEX, hay diferencias, les platicaba en todas las empresas, entre los saldos de IVA, los saldos del IMEX, los saldos del IVA, el inventario físico, el saldo del IMEX y el inventario físico. Aquí es donde entra la autocorrección. Y les quiero enseñar este estado de cuenta de un crédito fiscal.
Aquí en esta empresa se ve que hay 816 millones, digo, no sé si se ve mi flechita, 816 millones de valor comercial de mercancías que fueron importadas con B1, 100, SAFs, por lo cual la autoridad otorgó 136 millones de crédito fiscal. Suena razonable, pero cuando vemos los abonos, aquí esta empresa retornó 281 millones de los insumos, no de producto terminado, porque aquí lo que estamos cancelando es el crédito fiscal del insumo, 33 de un cambio de régimen en el F4, 680 mil pesos de otro cambio de régimen de activo fijo, A3 una regularización. Entonces, a ver, de cargos tuve 806 millones, de abonos 334, tengo un saldo pendiente de descargo de 477 millones, lo que representa 80 millones de IVA. Y la empresa dice, pues está bien, ¿no? Le digo, pues ahora déjame te hago un par de preguntas. ¿Está bien? Pues vamos por partes. La autoridad, para efectos de otorgarte una certificación de IVA, te dice que de lo importado temporalmente tienes que retornar de lo importado temporalmente el 60% de ese valor, ¿sí? Entonces, si aquí ustedes agarran la calculadora y simplemente hacemos una división que la autoridad la hace en medio segundo y decimos, a ver, de lo que retorné, 281 millones, el RT, entre lo que importé, que son 782 millones, estoy comprobando que de lo que importé solo retorné el 35%, 36%, más o menos. Entonces, evidentemente, la autoridad dice, no llega al 60%, adiós certificación. Y se acabó. Entonces, en ese momento, pues obviamente, la empresa se fue para atrás y dice, no, espérame, pues sí estoy haciendo el 60. Bueno, esto es lo que indica la información que tiene Hacienda. No digo que no lo hagas, pero es la información que tiene Hacienda. Y la pregunta 2 era muy fácil. ¿Cuánto cuesta tu inventario y tu activo fijo? Pues mi inventario vale 100 millones. Pues para Hacienda tienes 477 millones. Si le quitamos el activo fijo de 30, son 440 millones. Entonces, está 4 veces más alto. Y esto, pues, obviamente, había unas desviaciones que fueron errores, si lo queremos ver así, u omisiones, pero esta es la información que tiene Hacienda. Este es un inventario inicial. Recordemos que las empresas que presentaban un inventario inicial, porque ya traían un IMEX antes del 2015, pues aquí se presentó un inventario inicial de 129 millones, donde no había crédito porque no existía el pago del IVA en impuestos temporales del anterior del 2014 para atrás. Y este inventario inicial, aquí se ve cómo el sistema de Hacienda lo ha ido descargando con la información que tu empresa presentas y dice la empresa, oye, pues está súper bien, de los 129 millones ya nada más tengo pendientes 11. Espérame, esta empresa tiene por lo menos desde el 80 y lo que quieras, 90, ¿no? Entonces, ¿cómo importaste toda la maquinaria? Me dice, temporal, pues aquí pareciera que no tienes, únicamente tienes 11 millones de maquinaria, porque no hay nada tan viejo que puedas tener en materia prima porque estaría ilegal. Me dice, no, mi maquinaria se asciende casi a los 100 millones de pesos. Entonces, es un tema pues, que nos deja pensar que el inventario inicial obviamente estaba mal integrado, ¿no? Y aquí nada más para no dejar que sepamos que en la contabilidad electrónica hay un apartado de crédito fiscal de IVA, ¿no? Con un saldo inicial mensual, el debe, el haber y el saldo final para los créditos fiscales de mercancías de activos fijos y de mercancías que se van a transformar. Yo no conozco a nadie, comercio exterior, que le ayude a la gente que prepara esto a poderlo integrar para subirlo, ¿no? Y bueno, como les comentaba en la contabilidad electrónica, pues está el tema de cuentas de activo y cuentas de orden. Si es mío, si no es mío, Hacienda sabe cuánto tengo de inventarios, ¿no? Y bueno, riesgos y oportunidades. Pues, ¿qué sucede cuando el saldo abierto del IMEX es mayor que el inventario físico? Pues que no puedo comprobar que este saldo abierto mayor del IMEX al inventario físico, pues lo voy a retornar porque no existe físicamente. Entonces, donde le empiezan a cambiar de régimen, es donde la autoridad te dice, el IVA que pagaste en ese cambio de régimen no es acreditable, hay una presunción de enajenación de lo que cambiaste de régimen. Si el inventario físico es mayor al saldo del IMEX, pues está ilegal. Muchas empresas no regularizan esta mercancía, simplemente la transforman y la exportan. Y pues para Hacienda es lo mismo, ahora tengo un anexo 24 en negativo, que descargo de más porque nunca tuvo que cargar. Y en su caso, que fue una regularización de mercancías, una 3, pues habría que subirlo al anexo 24 para que el sistema jale y yo pueda comprobar que eso que yo tenía ilegal, lo hice legal y lo saqué del país y no lo dejé en México, al final de cuentas. Y eso va a cobrar importancia ahorita para la maquiladora. Muy bien. Ahora, cuando tengo el saldo del IVA mayor al IMEX y mayor al inventario,
para la autoridad es muy fácil. A ver, aquí dice que tienes 100 millones de inventario y en tu IMEX y en tu inventario físico tienes 30. Entonces, hay 70 que no sé dónde están, entonces me debes el IGI, me debes el IVA, presunción de enajenación. Entonces, es importante estar monitoreando qué es esta información y cómo la cuadramos, ¿no? Y muchas veces puede ser algo tan sencillo como, oye, fíjate que los informes de descargo que presentamos, pues, los presentamos, pero nunca los validó el portal de Hacienda. Un informe de descargo es lo que nosotros presentamos para que se vayan cancelando los créditos fiscales. Y si no los valida el sistema, no los va a reconocer y no me resta. Entonces, tenemos varias empresas que de repente, hoy no tienes validado a lo largo del tiempo un año. Pues obviamente nunca te va a cuadrar porque nunca cancelaste el sistema de Hacienda anexo 30 un año de operaciones. O sea, evidentemente, pues es una desviación muy grande, ¿no? Aquí pueden ver en la pantalla un flujo virtuoso. Se lo robé a mi compañero Israel Islas, me gustó mucho y por eso se lo robé, en donde básicamente es, a ver, ¿cómo podemos implementar, automatizar KPIs que me sirvan, ¿no? Primero, determinar objetivos de la empresa alineados a mi área, KPIs en base a mi perfil tributario con estándares mínimos que debo de cubrir, cuáles son los riesgos que quiero evitar, cómo automatizo ese control, automatizo el control de estas obligaciones, pero que sea oportuno, y que se ejecute en su totalidad, ¿no? Y que me permitan saber qué me falta y quién lo hace y por qué no lo estamos haciendo, ¿no? Y sobre todo para entender cuál es la repercusión. Y el 4 me gusta mucho, es el ejecutar, porque muchas veces tenemos ideas, planes nuevos de proyectos que nunca llevamos a cabo porque nos gana la operación. Pero si ya nos empezamos a controlar, a tener un proceso bien mapeado, pues ya puedo cumplir objetivos, ya puedo ejecutar esas acciones preventivas y correctivas que quizás salieron de una auditoría preventiva y ya le puedo dar adelante a mis nuevos proyectos. O sea, muchas veces yo me acuerdo antes de que estuviera la certificación en materia de IVA y EPS y el tema del IVA, obviamente ya les platiqué que no cuadra en anexo 24, todas las empresas decían, es que ya lo vamos a arreglar, ya lo vamos a arreglar. Y todas las que conocían lo iban a arreglar y nadie lo hacía porque les ganaba el día a día de la operación, ¿no? Y este control, esta implementación y automatización de procedimientos, de KPIs, pues nos va a dar la evidencia, nos va a dar el evitar implicaciones fiscales, nos va a dar la continuación de la operación. Entonces, los invito a que busquemos esto en nuestras empresas porque muchas veces realmente se hace como Dios nos da a entender. ¿Qué tenemos? Que estamos viendo en pantalla un programa de cumplimiento que a final de cuentas es una asesoría especializada, permanente, para ir de la mano con la empresa, ¿no? Desafortunadamente muchas veces confundimos una asesoría permanente al entender es, hasta que me pregunten algo, pues les ayudo, ¿no? No, la idea es cómo vamos de la mano mes a mes para que en base a tus obligaciones estemos revisando mes a mes tus obligaciones y se estén cumpliendo y no se te vaya nada, ¿no? Y por el ejemplo de hace rato que está absurdo pero real, el tema del reporte anual, pues revisar qué se hizo, ¿no? O sea, yo sé que no se necesita alguien para revisar que sea un reporte anual, pero sí pasa, entonces sí hay gente que lo necesita, ¿no? Y analizar el data stage, es la información que tiene Hacienda. Las desviaciones, para Hacienda es muy fácil hacer queries y puedes saber qué fracciones están utilizando para dos productos diferentes o un producto tiene dos fracciones, en donde tengo valores unitarios mínimos, valores unitarios altísimos, en donde tengo mercancías de qué origen. O sea, realmente esa revisión periódica, llámale mensual, bimestral, nos va a dar la tranquilidad de que están haciendo las cosas bien o que en el momento que se detecta un error, se manda a corregir y ya no va a continuar en el futuro, ¿no? Y bueno, evidentemente los beneficios de esto pues, es el perfeccionamiento del cumplimiento aduanero y el control total de las operaciones, ¿no? Y esto, para final de cuentas, ¿qué? Para tener el respaldo en la toma de decisiones. Así de sencillo. ¿Por qué hice esto? Pues porque realmente hoy me di cuenta que tenía que pagar, hoy me di cuenta que tenía que cambiar mi operación. Hemos tenido de todos los casos a lo largo de los años. Hemos tenido empresas que hacen virtuales que se los quitamos porque eran innecesarios. Pero alguien me dijo, si tienes una submaquila, no con virtuales y va y viene. Eso es carísimo. Hay un procedimiento de submaquila que es con avisos. O sea, realmente, y la facturación es a cero, ¿no? A cero de IVA de servicio. O sea, realmente muchas veces estamos operando en base a lo que alguien planeó, diseñó hace años y no estamos viendo cómo optimizarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar un poquito de las maquiladoras.
Las maquiladoras, mucha gente dice, pues soy una IMEX igual que la del vecino. No, 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 espérame. Si tú eres una maquiladora, en donde ser una maquiladora significa que cuelgas de un extranjero, significa que de entrada estás procesando en el país, en México, mercancía del extranjero con maquinaria del extranjero, ¿ok? Dos, la ley de ISR te dice, todo el mundo va a pagar ISR en México, hasta los extranjeros, salvo los que tengan una relación de carácter jurídico económico con una maquiladora y me cumpla con lo siguiente, ¿no? Lo que les platicaba, que transforma en México mercancía del extranjero con activo del extranjero, que los proporcione el extranjero o alguien con el que tenga una relación comercial del extranjero, que el maquilante esté en algún país con el que México haya celebrado algún tratado para evitar la doble imposición fiscal y no esté en un paraíso fiscal. Y aquí es donde yo me pregunto, no sé si lo han visto, porque me ha tocado ver algunas maquilas, que dice, es que yo tengo dos maquilantes. Ah, caray, ¿tienes dos mamás? ¿Tienes dos principales? Sí, tengo dos principales. Y bueno, no es que esté prohibido, pero no es como que la ley dice, tú estás hecha para hacer una maquila con dos maquilantes, ¿no? Entonces empieza ahí un poquito el tema de, bueno, ¿y cómo le estás haciendo para cumplir con tus obligaciones y no le genere tu actividad un establecimiento permanente al extranjero? Y es más, de repente vamos dando la vuelta en el recorrido físico y ves que hay una cosa enorme, una máquina. Le voy a ver, si aquí haces, por decir, tubos de acero para esta empresa y para esta también, ¿y esta por qué no tiene la máquina? Ah, porque se la rentan, ¿para qué tienen dos? Pues entonces está peor, porque entonces ahora un extranjero tiene un ingreso, una renta de un activo fijo a otro extranjero en México. Entonces, realmente se empieza a desvirtuar un poquito el tema de la maquila, porque es un tema evidentemente comercial y no vas a traer dos máquinas, pero en temas de ISR, aquí recomendaríamos hacer una auditoría preventiva para el extranjero. El extranjero sí le interesa no tener temas de establecimiento permanente, ¿no? Ahora, ¿qué más debe de cubrirse o cumplirse para que una maquila realmente se considera como maquila? Que todo lo que importe, hablando de materia prima que se va a transformar, sea importado temporalmente y se retorna al extranjero, incluyendo pedimentos virtuales. Nada de que puede vender en México, ahorita lo vamos a ver, porque hay muchas empresas que me dicen, o asesores, oye Marco, pero está permitido que una maquila deje su producción, su venta en México el 10%. Eso es mentira. Todo lo que se importe de la maquiladora tiene que retornar. Vamos a llamarla así, maquiladoras puras. Oye, que hay un virtual, sí, también se considera como una exportación porque es parte de una cadena de suministro, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que busca es que todo sea importado temporalmente. Y si le compras a un mexicano, pues que le compre el extranjero al mexicano, le vende a tasa cero de IVA y a ti te transfiere con virtuales, ¿no? Tenemos algunas empresas que hemos visto que dicen, no, mira, yo no quiero tener controles, entonces estas materias primas de menos de, por decir, $10, un ejemplo, las voy a importar en definitivo. Pues va en contra de lo que nos establece el artículo 181 de la ley de ISR. ¿Qué sucede con este 181 de la ley de ISR? Antes era el artículo, si mal no recuerdo, 33 del IMEX, y vaciadísimo, porque la gente de fiscal, de finanzas, no leía el decreto IMEX. Y la gente de aduanas llegaba al 33 y decía, para efectos de ISR, y se lo saltaba. Y luego decía 34 para efectos del IVA y se lo saltaba. Y nadie observaba estas disposiciones, pues para efectos de no causar un EPE al extranjero. Dos, que todos los ingresos de la maquila en México provengan de la actividad de la operación de maquila. O sea, no hay forma que te dediques a otra cosa y que tengas un ingreso. Entonces ya no eres una maquila, vamos a llamarle pura. Por eso les decía hace rato, se habían escuchado del 10% que supuestamente está permitido. Eso es mentira, mentirosísima, como dicen en mi pueblo. Pero ¿qué es lo que nos dice la regla 322 de la miscelánea fiscal? Oye, tú puedes tener hasta un 10% de otros ingresos, pero que vengan de prestación de servicios administrativos, técnicos o ingeniería relacionados, arrendamiento de bienes muebles, enajenación de desperdicio, enajenación de bienes muebles o muebles, o de intereses y otros gastos, de otros ingresos conexos. Pero nunca te dice que de la venta de tus productos que fabricas o de otros que importes para vender. Entonces, no nos equivoquemos con que una maquila puede vender el 10% de sus productos, de su producción. Eso no es real. Entonces, si lo estamos haciendo, tenemos que analizarlo porque no va por ahí. Ok, y lo que les platicaba, en ningún momento puedo comprar, vender productos, o sea, no se puede. Y esto lo dice la misma ley. Ok, ahora, hay un punto que dice, oye, ¿qué pasa si una maquila en México compra un insumo en mercado nacional? ¿Se puede? Sí, sí se puede.
y lo compra y lo paga la mexicana. Nada más dice la ley, pues agarras y lo exportas, lo retornas, lo exportas con el resto de la mercancía que te dio el extranjero para transformar. Nada más que aquí la pregunta es, ¿y lo metemos en el anexo 24? Nadie lo mete, o sea, y hay que meterlo, porque al final de cuentas, ¿cómo yo compruebo que lo que fue nacional o importado de forma definitiva, mío, no propiedad del extranjero, porque si fue al extranjero sería temporal, se exportó? Pues simplemente metieron en el anexo 24. Llámale que fue una 1 o fue una factura nacional para que el sistema lo descargue. Y eso sí te lo permite el sistema. La autoridad, no dudo, porque si yo fuera la autoridad, yo lo haría, decir, a ver, pues si tienes tantas compras en México y me dices que lo exportaste con producto determinado, pues demuéstrame cómo lo exportaste, que es como los insumos que importé en temporal. Pues dime cómo se fueron otra vez al extranjero y que no los dejaste en México, porque si no, para mí, como no tienes en inventario físico, para mí es una venta en mercado nacional y por ende me debes el IVA de esa enajenación y peor aún, pues hasta una perspectiva de ingresos me debes el ISR por esa venta. Entonces, no nos echemos a saco roto. Suena complejo, suena complicado, suena más carga administrativa, pero pues hay que comprobar el destino de estas mercancías. Y del activo fijo, muchas empresas en el 2003 empezaron a migrar de Pitex a Maquila para gozar de los beneficios de Maquila. No estaba, no estaba como tal expreso permitido, pero la operación o sea, sí podías utilizar las disposiciones fiscales para brincar de un esquema a otro. Evidentemente Hacienda vio pues, que su recaudación bajó en millones y millones de dólares, entonces puso un freno, ¿no? Entonces dice, a ver, si tú eres una empresa maquila, que por lo menos el 30% de tu activo fijo sea de tu maquilante y que nunca haya sido de una mexicana, parte relacionada, porque a las que cambiaron de Pitex a Maquila, ¿no? Por eso de repente, oye, es que esta Pitex se convirtió en Maquila porque todo le vendió al extranjero. Pues entonces toda la maquinaria fue de la mexicana. Oye, ¿sabes qué? Que creé una nueva, entonces todo se lo vende al extranjero y se lo mando a la nueva. Pero son partes relacionadas a final de cuentas, ¿no? Y lo peor de todo es que muchas empresas en aquel entonces, 2003, 2004, lo que sea, decían, bueno, como estoy vendiendo a un extranjero, pues toda la venta de mi activo fijo va sin IVA, a tasa cero. Y no es cierto. ¿Qué nos dice la ley del IVA? Toda enajenación en México que se realice en territorio nacional lleva IVA. Cuando esté, artículo 10, cuando esté el bien en México, al hacerse en territorio nacional, el envío al adquiriente lo entrega material. Entonces, todas estas que migraron de Pitex a Maquila con activo fijo llevaban un IVA. Y ese IVA, pues no iba a tasa cero, porque la tasa cero es cuando el bien se exporte. Como se quedó en México, las que no se hicieron con virtuales en su caso, pues muchos asesores lo marcaban a cero y pues realmente hubo un problema en aquel entonces, ¿no? Pero bueno, la maquinaria hoy en día, ¿qué dice la ley? Que el 30% sea al extranjero y que nunca haya sido tuya. Tú puedes trabajar con el otro 70% que sea propiedad tuya. Eso sí lo puedes hacer. Puedes utilizar mercancía arrendada a una parte no relacionada y que nunca haya sido tuya. Y también puedes utilizar maquinaria de un tercero en el extranjero que tenga relación comercial con tu casa matriz. Pero siempre que el 30% sea de tu parte relacionada. Pero ojo, estos porcentajes, pues la autoridad te dice pues que hay que cada año calcularlos. Y se calcula en base a un tema de depreciación. Entonces imagínense que yo el 30% de mi maquilante, pues cada año va bajando 10, 10, 10, 10, llega hasta el 10%, no puede bajar, por lo menos le queda 10. Y de repente compramos alguna maquinaria no de propiedad del residente al extranjero, si esta ya está depreciada, ese 30% se podría haber disminuido y no estar en el tema del porcentaje que me pide la operación de maquila. Y lo peor de todo que les platicaba es que cuando yo les pregunto, oigan, ¿y este cálculo quién lo hace? No, pues ¿para qué? No es necesario. Entonces realmente nadie lo está teniendo, nadie lo tiene en el radar, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, esta depreciación, pues bueno, la autoridad, pues no es difícil saber qué importaste, qué utilizaste y que por lo menos es el 10% anual, ¿no? Muy bien, ahora, bueno, ya más para terminar con el tema de la maquiladora, es ¿qué sucede si la autoridad llegase a decirme que por mi operación de maquila, por todo lo que vimos, no se cubre y el extranjero tendría que pagar en México impuestos sobre la renta? Pues realmente aquí recordemos que tenemos no sé si una planta, una fábrica, un taller, como quieran llamar, que fabrica un producto, pero realmente
La utilidad se la está llevando el principal para enajar en el extranjero, y es donde la autoridad podría decir de los productos que se fabricaron en México, me debes el ISR de la utilidad en el extranjero. Y hablen ustedes con su casa matriz, hablen ustedes con sus partes relacionadas en el extranjero, ellos le tienen pavor al tema del EP, porque saben que en otros países realmente sí lo finca la autoridad, y desafortunadamente en México, pues es como el lobo, pero bueno, no llega tanto. Yo solo conozco una empresa que le fincaron un EP, y eso ya tiene algunos años, yo creo que unos 12 años, ¿no? Porque es difícil también para la autoridad, pero bueno, la ley es la ley. Bueno, al final de cuentas, pues ya nada más para la última recta, platicar un poquito de los conceptos de hace rato. Una auditoría preventiva es para disminuir riesgos o eliminarlos, buscar esos riesgos, buscar esos beneficios e implementar las acciones correctivas inmediatas. Y más que la autoridad está echando ojo permanente con sus actos de gestión y su nuevo plan 2023. Y la asesoría que les platicaba de los expertos, pues simplemente para tener el respaldo en la toma de decisiones y para saber qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, para tener un aspecto estratégico de cumplimiento y control de riesgos. La reconstrucción de anexo 24, pues esa ya no tiene fecha de mañana lo hago, mañana empiezo. Ya hay que empezar a hacerlo, porque para Hacienda es muy fácil, y es por donde va, simplemente decir, no puedes comprobar el destino aduanero, ¡pum! Me debes tanto de impuestos, ¿no? Ahora, este tema de asistencia en auditorías del SAT y solución de conflictos, híjole, nosotros en la parte legal, la cual está encabezada por Ana Patricia Flores, que ya la deben de conocer muchos, tenemos un problema muy frecuente. De repente estamos apoyando a las empresas, pues ya en algunas instancias jurídicas avanzadas, pero ya las pruebas, las situaciones como se manejó, se manejaron los requerimientos, se manejaron el recurso de revocación, no fue de forma correcta, que ya cuando llego juicio en realidad a un amparo ya no tengo forma de presentar nada adicional que me permita salvar los casos. Entonces, tenemos que estar contestando, atendiendo estas visitas, estos requerimientos de la mejor forma oportuna, que nos permita estratégica, que nos permita continuar y ganarle a Hacienda, porque, repito, muchas veces se extralimita, y si no es de fondo, es de forma, y podemos echar para atrás estas liquidaciones, ¿no? OKRs y KPIs, pues ya lo platicamos, digo, podemos tener una plática de esto al 100%, pero créanme, si los implementamos y automatizamos, se vuelve tu manual de operaciones. El día que llegue una pandemia otra vez, o la recesión que está en la puerta, en donde la gente se tenga que ir por X o Y, llegue gente nueva, ya van a saber qué hacer, ¿sí? Qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Entonces, no echemos a saco roto un KPI, porque muchas empresas, pues no sé, y déjenle pregunto a la gente aduanal para que me diga qué hacer. El agente aduanal no es adivino. El agente aduanal no sabe si tú vas a agarrar esa mercancía y la vas a vender, no sabe si la vas a transformar, no sabe si la vas a sacar a otro país. El agente aduanal hace lo que tú le digas. El agente aduanal no es un asesor fiscal. Bueno, podría hacerlo si así lo acuerdas, ¿no? Pero al final de cuentas, él está llevando a cabo operaciones que tú estás planeando en base a tu operación, ¿no? Y lo de la integración de expedientes, aquí el punto F, no lo echan a saco roto, es algo que para la autoridad es muy sencillo. O sea, dame estos pedimentos. Les puedo enseñar más de 30 requerimientos en donde son hojas y hojas de decir, dame estos expedientes. Y si no los sacas, y luego te dicen, y tienes 6 días, ¿en qué momento se los das? ¿No? Pero bueno, el activo fijo, ahora que les platicaba que se está robusteciendo porque no es nuevo, el poder auditar a las empresas con la Secretaría de Finanzas de los estados, créanme que lo primero que hacen es levantamiento de activo fijo para ver si se comprueba la legal estancia. Y desafortunadamente muchas empresas no cuadran porque no lo pueden comprobar, porque aunque tengan la factura o de haberlo adquirido en México o porque tienen el pedimento, les falta un dato de infección individual, número de serie, parte, marca, modelo, especificaciones técnicas, lo que sea. Y muchas empresas desafortunadamente a veces consideran que cambiando de régimen el activo fijo de temporada definitivo ya se solucionó el problema, y no es así. Sigue estando sin haber una correlación entre el activo y el documento, ¿no? El monitoreo de proveedores incumplidos, no lo echen en saco roto, ya es algo que se va en cadenita, como les platicaba del tema de las cartas de invitación, que te echa para atrás la deducción del acreditamiento, porque la autoridad tiene
sabe qué RFC, le factura qué RFC. O sea, es súper sencillo para la autoridad, ¿no? Temas de OEO CityPad, vamos analizando cuáles son los beneficios comerciales, cuánto cuesta, porque cuesta. Al final de cuentas, ser confiable en materia de suministro, pues te va a costar en procesos, quizá en cosas físicas, quizá en temas de cámaras, de monitoreo, de bardas, pero al final de cuentas es una evolución a nivel mundial y un requerimiento para continuar relaciones comerciales o empezar relaciones comerciales. Y el tema de los contratos internacionales, créanme que en los requerimientos de Hacienda, pues básicamente es, dame tu contrato para efectos de la materialidad de la operación. Y el tema de pruebas de transferencia, en Tintax contamos con un área de pruebas de transferencia en donde pues, los invitamos, ahora que ya estamos en febrero, pues ya empezamos a empezar a organizar los precios de transferencia para llevar a cabo este año. Estamos en tiempo de tener una solución, una respuesta en tiempo para aquellas empresas que se están dictaminando. Entonces, me gustaría que se llevaran ahorita a la cama el cómo una evaluación hoy en día puede mitigar un riesgo en base a todo lo que estamos platicando. Se los llevo de antecedente. Y bueno, pues en pantalla, aquí los líderes de algunas áreas de especialidad de Tintax, Jessy, están a Patricia Flores como abogada legal fiscal aduanera. Está Mauricio Sierra, que por cierto ya no tarda en ser papá, no sé si hoy, mañana, en cualquier momento. Felicidades, Mau. Abogado litigante en materia tributaria. Está Daniel González, seguridad en cadena de suministro. Ariana Solorio, se la voy a presentar en otro webinar. Es líder de auditoría preventivas. E Israel Islas, al que le robé su círculo virtuoso, es el encargado de comercio exterior y automatización de procesos. No sé, Jessy, si por ahí hay preguntas, comentarios. Sí, tenemos una pregunta, bueno, dos, acaban de mandar una. Dice, en el caso de facturación a un mexicano y envío a USA, ¿se puede hacer la exportación? ¿La factura debe llevar IVA? Ahí te va. Si la empresa le factura a la B, México, pero el pedimento sale a nombre de A, entonces, con la factura que le emite A a B, se utiliza para efectos del pedimento a nombre de A y va a tasa cero. Pero si el que sale el pedimento es de B, pues son tus dos operaciones. Hubo una venta en territorio nacional y luego una exportación. Entonces, no sé, espero me haya explicado. Y esa sería con IVA, porque son dos operaciones. La otra. Dice, si solo ocupo una línea de producción para el programa IMEX y solo esta ha sido de alta, bueno, supongo que ha sido dada de alta, ¿tengo problema con que el resto de las líneas fabriquen para territorio nacional? No, si cubres tus porcentajes para efectos de economía, pues eso de que de tus ventas, el 10% o $500,000 sean de exportación. Ahora, si tú tienes, por decir, 100 máquinas y solo 10 es para mercancía de exportación y lo demás para producir en México, la autoridad te podrá decir que esas maquinarias no están violando su destino, porque tú dices, yo las importé para producir y exportar. Y si realmente las importaste para producir y dejar en México, pues la autoridad te podrá cancelar el programa IMEX. Eso es clarísimo para la autoridad. Son todas las preguntas que tenemos, Marco. Excelente, Jessy. Pues bueno, si no hay más preguntas, mis datos de contacto en pantalla. Y seguimos trayéndoles lo que sucede pues acá afuera en temas de mejores prácticas, en temas de Hacienda, en temas de lo que les puede impactar. Pues no sé, Jessy, por mí es todo. Agradezco mucho su tiempo. Quedo a sus órdenes y que tengan un excelente 16 de febrero. Ya no es Día del Amor y la Amistad, pero todavía se puede felicitar por ello. Gracias, Marco. Gracias a todos los participantes. Hasta luego. Que estén muy bien. Saludos.